proceso de trabajo sobre la zona del Guaviare, que se inicia en 2017, es un proceso que nosotros en el equipo tuvimos siempre como curiosidad. Nos imaginábamos que si en el altiplano había pintura, probablemente en esas áreas tendría que haber también arte rupestre entre pinturas y grabados. Trabajamos 30, 35, 40 años en el altiplano y ahora con el Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República tenemos la ocasión y la oportunidad interesantísima de ir al sitio. Y la verdad, nunca nos imaginamos la sorpresa. Se trata de uno de los sitios que yo diría más extraordinarios en proporciones, es absolutamente majestuoso el lugar. Y bueno, conseguimos tener un equipo muy coordinado de distintas disciplinas y con todo y ello nos pusimos en la tarea de estudiar algo sobre lo que nunca habíamos revisado en términos de bibliografía. Y la sorpresa es que desde 1900, digamos los primeros 40, 50 años del siglo XX, hay algunas referencias de Gerbrand, y allí los primeros datos, incluso encontramos en el Quad Branly unos materiales de fotografías en blanco y negro bien interesantes sobre el raudal. Eso era el sitio que normalmente se conocía, pero las fotos en general, si uno las mira, no dan la proporción de las desproporciones de la majestuosidad que tiene el sitio. Interesantísimo porque es un sitio que tiene 100 metros de pintura. Cuando uno ve las reseñas de las fotografías, lo primero que se le ofrece es que si acaso son 12 metros. Bueno, pues de esta manera, Gerbrand es la primera referencia, luego Bichler y Pinto hacen un trabajo publicado en una pequeña revista que también no hace justicia del sitio. Y pasan los años y solo muy recientemente Álvaro Botiva, que probablemente es comisionado por el ICANN, hace un trabajo sobre el sitio, sobre el lugar, y hace uno de los trabajos más rigurosos que hay sobre el raudal del Guayabero. Creo que incluso intentan hacer un estudio de pigmentos, sacan muestras que entre otras queremos mirar. Después viene un trabajo arqueológico muy importante del profesor Gonzalo Correal y, si no estoy mal, con la asesoría de Van der Hamen para la época, y terminan mostrando que allí hay un poblamiento muy antiguo, lo cual bien interesante. En los últimos años, Gaspar Morcote y ahora Aceituno, colaborador de un proceso de excavaciones que hicieron hasta hace algunos días, nos van a dar la sorpresa de cuáles son los poblamientos del sitio, porque nosotros no nos ocupamos de hacer excavaciones sistemáticas, sino de la documentación rigurosa y sistemática del arte. El proceso de documentación se hizo básicamente en tres niveles o tres partes. Una parte audiovisual, una parte que correspondió a 360, fotografía de 360, y una tercera parte que implicó la documentación de cada uno de los murales en sus más mínimos detalles, con fotografías de alta definición para después hacer ensambles y poder tener unas megafotos de alta calidad. En el primer caso, en lo audiovisual, se generaron tanto imágenes de dron que permitieron reconstruir toda el área y todos los contextos, tanto naturales, geológicos y ecológicos del área, y por supuesto de esa manera se logra entender un poco cómo es el paisaje del área, cómo son los movimientos y cuáles son las posibles entradas o salidas a los sitios donde está el arte rupestre, tanto de Nuevo Tolima como de Cerro Pinturas como de El Raudal. Tiene varios fines, no solamente mostrar los distintos procesos que se llevan a cabo para lograr los distintos objetivos del proyecto, sino también de alguna manera tener instrumentos y herramientas que permitan de forma más directa acercar estos distintos procesos a las comunidades. También de alguna forma lo que buscamos a través del audiovisual, lo que se busca a través del audiovisual es reflejar y retratar los distintos espacios, los distintos contextos y las diferentes personas que nos han colaborado a nosotros en la realización del proyecto. Consideramos que
los aportes que hacen las personas y la comunidad para desarrollar estas actividades son definitivos también, porque nos brindan la información no solo para llegar a los lugares, sino de cuál ha sido el tránsito en la historia que han tenido los lugares para llegar a la apropiación o no de estos distintos espacios. Es relevante reconocer estos aportes porque nos ayudan a reconstruir los espacios, los contextos y las historias, y porque de alguna manera también es darle voz a las personas que habitan en los lugares y que han de muchas formas empezado a hacer la recuperación de los espacios y de los lugares, posibilitando que entre las muchas personas que vienen acá nosotros también podamos acceder a ellos de una manera un poco más fácil y permite la conservación del patrimonio al que nosotros estamos realizando, con el cual nosotros estamos realizando este proyecto. Estos elementos de audiovisual estuvieron acompañados con entrevistas a la población del sitio, como también entrevistas a los investigadores y a los equipos distintos de investigación que estaban documentando tanto lo geológico como lo medioambiental, lo biológico y el arte rupestre. Para el caso de la fotografía de 360, Juan Carlos Barbero, que fue el fotógrafo encargado de esta parte, realizó no solamente un montaje de 360, sino una gran cantidad de montajes de 360 que permite básicamente, con ayuda de un pequeño robot, mover la cámara para todos los ángulos y de tal manera que se reconstruye no solamente el panel pictórico, sino también los contextos y desde dónde se ve el panel y cuál es el paisaje que se observa desde el panel. Esto hace que en sectores bajos tengamos un distinto nivel de fotografía que en los sectores altos, donde se ve toda el área de San José del Guaviare y de sus alrededores de la Lindosa. Es importante entender que la fotografía de 360 permite una reconstrucción general de todas las áreas y las conexiones del panel con el entorno, lo cual es bastante, digamos, nuevo en la documentación del arte rupestre y es una nueva etapa que GIPRI en este momento está realizando para los yacimientos rupestres. En el caso de la documentación de los paneles con arte rupestre, el proceso básicamente consistió en hacer una fotografía en detalle de cada una de las partes y las fotografías se hicieron con suficiente traslapo para que después se pudieran ensamblar. Estamos hablando de paneles muy grandes a los que nos enfrentábamos por primera vez, del tamaño de 100 metros por 12 o 15 de alto, de tal manera que toda la fotografía inicialmente se hizo con trípode de modo profesional en la más alta resolución de las cámaras que se llevaban. Y adicionalmente eso va a permitir hacia adelante hacer ensambles muy refinados donde podemos ver cada uno de los detalles de los dibujos, pero no solamente se hicieron fotografías para ensamblar el panel completo, también se hicieron fotografías de detalles de figuras con escala que permiten saber y reconstruir la totalidad del sitio y poder determinar con precisión inclusive hasta dónde va el pigmento, cuándo se acaba el pigmento y reinicia el pintor a organizar los sitios. Es decir, que estamos hablando de una fotografía de altísima calidad que en este caso va a permitir tener unos documentos originales de un muy buen peso en los computadores y que por lo tanto permitirá que hacia futuro no necesitemos hacer demasiadas visitas al sitio para completar la documentación del año. El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de conservación y alteración de los conjuntos pictóricos en dos sitios, en la Serranía de la Lindosa, uno, y el otro en el Raudal del Guayabero. Lo que se hizo básicamente es un recorrido en los conjuntos pictóricos, haciendo una evaluación macroscópica de lo que ya mencioné, de las alteraciones o factores de conservación. Pues apenas estoy tomando la primera muestra, pero no sé qué tan fácil sea porque hay unos líquenes que están metidos en la roca, son líquenes endolíquenos. Y
también lo que se hizo es un registro fotográfico, un registro microscópico de las alteraciones y se hicieron tomas de muestras de tipo químico, físico y biológico para ser analizadas posteriormente en el laboratorio. Finalmente, estos estudios lo que van a permitir es establecer cuáles son las principales causas de afectación de los conjuntos pictóricos y simultáneamente proponer cuáles serían las estrategias para conservar los conjuntos pictóricos y diseñar un plan de manejo que permita conservar a data larga todas estas manifestaciones artísticas rupestres indígenas. Los procesos de documentación en general varían según los yacimientos. Y el caso más extremo es precisamente el de la Lindosa. Nunca el equipo que venía trabajando desde el año 70 pudo imaginar que existieran lugares tan absolutamente monstruosos. Es decir, las referencias que tenemos sobre el arte rupestre de la Lindosa correspondían fundamentalmente al raudal, y a pesar de que nos decían que había una pared de 100 metros en el informe de Álvaro Botiva, pues no sabíamos con precisión cuáles eran las condiciones y características. Así que cuando llegamos, todos los que estábamos organizados para hacer el equipo de documentación, pues nos sorprendió que no era nada fácil y que a pesar de que podíamos llegar temprano, podíamos gastarnos el día completo en solo documentar una sola estructura. Es decir, documentar 100 metros por 20, supone que los trípodes tenían que estar en ciertas posiciones, que si no se acomodaban como eran, había dificultades para reconstruir el yacimiento y hacer los ensambles. Bueno, finalmente hay que decir que estábamos interesados en hacer una reconstrucción del megamural con megafotos, es decir, que todas las fotos se ensamblan y en la medida en que es posible constituyen un megadocumento de, no sé, 2 gigas, posiblemente para algunos casos. Ese tipo de fotografía nos permite no solo tener un tamaño casi a veces de 2, 6 metros de anchos por 2 metros de alto, de tal manera que tenemos la posibilidad de observar dentro del todas las características de técnica y de conservación. Uno de los temas fundamentales, y esto es lo básico dentro del proceso de documentación, es que nadie se llame a engaño de que podemos escoger una de las figuras que está dentro del mural para hacer con ella una teoría, porque habría que tener en cuenta la totalidad del mural. Cuando ya tienes reconstruido el mural, el público académico y el público en general va a ver la majestuosidad del lugar y cada una de las figuras incrustada dentro de una composición de 50, 60, 70 metros. Y no puede simplemente extraerla y hacer una teoría sobre esa supuesta imagen que representa, pues porque solo representa un fragmento del mural. En ese sentido, el proceso de documentación llama la atención sobre los procesos de interpretación que se darán a futuro. No podrán hacerse si no se tiene en cuenta el mural en su totalidad.